Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. todos somos Gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. En Gente de Cine. Es un placer compartir la experiencia cinematográfica desde sus múltiples y atractivas dimensiones. En este encuentro, a través de la radio, el cine y varias películas por descubrir, temas por conocer y cineastas por apreciar. Les saluda Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer y Elena Reina, invitándoles a escuchar Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM de Radio Educación. Como ya saben, es una buena tradición en Gente de Cine. Gracias a Cineteca Nacional tenemos la oportunidad de obsequiar cortesías dobles para ir a alguna de sus 3 sedes, en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en el Bosque de Chapultepec. Comuníquense a nuestras redes y soliciten sus pases dobles por Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Disfruten de las películas, conciertos, exposiciones, de los espacios de convivencia y de las distintas actividades que Cineteca Nacional organiza para documentar y enriquecer nuestra cinefilia. En el programa de hoy hablaremos de varios temas, como del libro de Juan Mora Catlet, Palabra de cineasta, que ya está disponible en varios puntos de venta como en la Filmoteca de la UNAM, Péndulo Polanco, entre otros. Nuestra productora Sonia Riquer platicó con el escritor y realizador al respecto. La exposición Maravillosas Monstruosas, homenaje a los personajes femeninos del cine de terror mexicano, está en el Centro de la Imagen y durará ahí hasta el 26 de abril. Hoy conoceremos más al respecto en voz de Mesli Silva, coordinadora de acervos del IMCINE. También conversaremos con la realizadora Trisha Siff de su más reciente documental Jerry Adams, un nombre de Belly Murphy, 60 años de activismo, que ya se puede ver en varias salas de cine a lo largo del país. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Transmitimos en vivo, generalmente, pero ahora estamos transmitiendo de manera grabada. Esto los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM y por las demás vías de interacción. Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx. Descarguen la aplicación gratuita de Radio Educación y escuchen Gente de Cine, que se retransmite en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 FM. En Radio Universidad de Guanajuato, los sábados a las 10 de la mañana, en el 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, 102.5 FM. En Unión Radio de Durango los sábados a las 9 de la mañana, en el 91.3 FM de Durango Capital y por internet en www.unionradiomx.com. Gente de Cine también se escucha en Radio Ibero León de Guanajuato, los jueves a las 3 de la tarde en www.radioiberoleon.com. Concepto Radial del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México retransmite Gente de Cine los viernes a las 2 de la tarde en www.conceptoradial.com.
Un saludo a toda la audiencia cinera y cinéfila. Gracias por escuchar Gente de Cine. Ya les hablamos de este documental, Obispo Rojo, y más que nada del curso que organizó Alphaville para hablar de este filme, el cual es de Francesco Taboada Tabón y es una exhaustiva y reveladora investigación sobre la figura del líder religioso y político mexicano Sergio Méndez Arcea. Y esta película llegará a la cartelera nacional el próximo jueves 9 de abril en salas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tepic, León y Cuernavaca, con distribución de Alphaville Cinema gracias al apoyo de Oficina Distribución. Pero ahorita les comentaremos un poquito más de este filme. Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, Morelos, fue muy cercano al Vaticano. Sufrió una profunda transformación tras un encuentro con un obrero que lo marcó para siempre. En el México de los años 70, don Sergio abrazó la teología de la liberación e inició uno de los experimentos sociales más polémicos del cristianismo, que involucró tanto el psicoanálisis, el comunismo, el indigenismo, la lucha armada, la revolución y la espiritualidad. Este atrevimiento le valió la condena del dicasterio para la doctrina de la fe, algo así como la Inquisición, así como la persecución de distintas dictaduras latinoamericanas. Esta obra cuenta con relevantes reflexiones y testimonios de personajes como el pensador y sacerdote austriaco Iván Illich, el sacerdote y pensador brasileño Leonardo Boff, el filósofo argentino Enrique Dussel, la socióloga y psicóloga mexicana Silvia Marcos, el arquitecto y monje Gabriel Chávez de la Mora, el periodista y catedrático uruguayo Carlos Facio, el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, el fraile dominicano Julián Cruzalta, la artista y periodista chilena Gabriela Videla, el baterista y compositor chihuahuense Tino Contreras, entre muchos otros más. Y se abordan temas tan variados como la restauración de la Catedral de Cuernavaca, la liberación del culto en Cuernavaca con el monje belga Gregorio Lemercier, la teología de la liberación en México, la estancia en Morelos de pensadores como Iván Illich o el psicoanalista alemán Erich Fromm, la irrupción de la música vernácula en la misa católica a partir del Concilio Vaticano II, especialmente la misa en jazz del maestro Tino Contreras, así como el México de las guerrillas y la guerra sucia y los movimientos obreros y campesinos. Y en Gente de Cine les tenemos una sorpresa, ya que regalaremos pases dobles para su premier el día 7 de abril en la Cineteca Nacional Joco a las 5:30 de la tarde. Para ganárselos es fácil, vayan a nuestras redes sociales, Instagram, Gente-de Cine, y Facebook y X, Gente de Cine, y solicítenlos. Tan sencillo como eso. Cineteca Nacional nos regala cortesías dobles para ir a su sede en Cineteca Nacional México, en Joco, Cineteca Nacional de las Artes, en Río Churubusco y Tlalpan, y en Cineteca Nacional Chapultepec, en un bosque que nos invita no solo a ver películas, sino también a disfrutar de un entorno con múltiples opciones para disfrutar en familia, en solitario, por los aires, por tierra y por donde quieran. Es Cineteca Chapultepec. Deleítense con una programación creada para compartir y disfrutar. Elijan película, evento, sala y función en www.cinetecanacional.net. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, en colaboración con el Centro de la Imagen, abrió al público la exposición fotográfica Maravillosas Monstruosas, 4 décadas de terror en el cine, y tienen hasta el 26 de abril para verla. La exposición se conforma por fotografías y fotogramas extraídos del material en 35 milímetros que forman parte del acervo del IMCINE, el cual cuenta con un poco más de 500,000 piezas en las que resguardan carteles, fotografías, fotomontajes, lobby cards y una serie de otros elementos que ayudan a entender el contexto en el que se desarrollaban las películas. De una forma íntima, se hace un recorrido por diversas películas clásicas que subrayan la importancia en el cine mexicano de vampiresas, brujas, científicas, mujeres lobo, espiritistas, entre otros personajes que resaltan a mujeres brutales, seductoras, de autonomía y poder, capaces de ir siempre un paso delante del enemigo o cambiar el destino de la naturaleza y el conocimiento.
Las imágenes corresponden a películas filmadas entre 1954 y 1979 y muestran icónicas actrices como Tina Romero en Alucarda, la hija de las tinieblas, a Rosy Mendoza en Capolina contra los vampiros o Elvira Quintana de Muñecos Infernales, por mencionar algunas. Además de las 27 imágenes, se muestran algunos fragmentos de las películas, y esto como parte de una colaboración con Alameda Films. Escuchemos a Mesli Silva, coordinadora de acervos del IMCINE. Nace en el acervo del IMCINE. El acervo del IMCINE resguarda no solo materiales fílmicos o videográficos, sino también resguardamos una de las colecciones más importantes de material iconográfico. Tenemos poco más de 500,000 piezas en las que resguardamos carteles, fotografía fija, fotografía de rodaje, pressbooks y un montón de materiales que se generaban alrededor de una película. Esta exposición también nace de narrar de una forma diferente la historia del cine, que es a través de la fotografía. 27. Fueron algunos puntos, pero uno de los más importantes fue que en las fotografías se viera la protagonista de la imagen fuera una mujer. Justo pensando en las lobas, en las vampiras, en las brujas, en la Llorona. Entonces, dentro de todo el corpus que tenemos en el acervo iconográfico, ese fue uno de los puntos más importantes. Y también, ¿por qué no reivindicar la imagen del género de terror en México? Las descubrimos de otra forma, viéndolas en fotografías, pero también lo que hicimos fue transformar estos personajes que ya están dados, personajes en los que si bien son aterradores y son el origen de nuestros horrores imaginarios colectivos más importantes como La Llorona, por ejemplo, también lo que buscamos fue transformar y reinterpretar también estos personajes, ponerlos como mujeres muy poderosas, mujeres muy fuertes, ancestras con saberes impresionantes, hacerlas ver también como presencias que resisten, que se desbordan y que también se pueden reescribir en cualquier momento. Pues mira, podemos encontrar 27 mujeres. Bueno, no son 27, son un poco más porque incluso hay fotografías en donde salen aquelarres o salen como estos grupos de vampiresas que las que todas se juntaban y se sostenían en todos sus rituales, pero podemos encontrar películas como Capulina contra los monstruos, La Llorona, El vampiro, El espejo de la bruja, Más negro que la noche, y entre las actrices tenemos a Irlanda Mora, tenemos a Carmen Montejo, tenemos a Ariadne Weller y un montón de otras actrices que también conforman toda esta exposición. Claro, sobre todo porque no solo es un cine, sino hay muchos cines. Mirar de una forma más diversa, de una forma más transversal todos los géneros y que se puedan exhibir, también creo que es una gran ventana poderlo hacer a través de estas formas que se complementan en sí. O sea, la exposición se complementa con la función de cine, se complementan en un contexto en el que el cine de terror también está posicionándose y que también para allá va el cine para las infancias, por ejemplo, el cine experimental. Entonces, también tengamos mayor apertura con remirar el cine. La entrada es gratuita de miércoles a domingo en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La exposición se encuentra en la sala El Deseo. Podrán visitarla hasta el 26 de abril y pues no se pierdan remirar, revisitar y dejarse invocar por estas monstruosas maravillosas. Aprovechen estas vacaciones para visitar Maravillosas Monstruosas. La entrada es gratuita y se encuentra en el Centro de la Imagen, que está ubicado en Plaza de la Ciudadela 2, Colonia Centro, Ciudad de México. Gente de Cine se transmite los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM. Pueden escucharnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes, Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Aprovechen los ciclos, funciones especiales, cursos y eventos, algunos de ellos gratuitos, que Cineteca Nacional organiza en sus sedes en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en Cineteca Nacional Chapultepec. Pregunten por los descuentos que ofrece en varias de sus actividades y funciones. Además, ya saben, les invitamos a solicitar sus pases dobles en Cineteca Nacional, pues regala a los radioescuchas de Gente de Cine sus pases dobles. Vayan al cine y disfruten de una cartelera siempre apetecible.
Elijan evento, actividad, película en www.cinetecanacional.net. Palabra de cineasta, reflexiones y testimonios. Un libro de Juan Mora Catlett de reciente aparición en librerías. A quienes les gusta el cine en cualquiera de sus formas, ya sea como cinéfilos, espectadores, curiosos y asiduos, para los estudiantes de cine y para los cineastas, es una interesante oportunidad de enriquecer la experiencia cinematográfica. Hay muchas maneras de hacer cine, no solo en rodaje. La literatura también ayuda a entender mejor un arte que acompaña, entretiene, enseña y sensibiliza. Entender nuestra realidad y el mundo que habitamos desde nuestra vivencia más íntima. El libro, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, reúne la experiencia de 26 veintetas de distintas disciplinas. Esta es la conversación que Sonia Riquer tuvo con quien fue su maestro durante su paso por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora ENAC. Juan Mora Catlett cuenta con una amplia formación y quehacer en el cine. Maestro Juan Mora Catlett, una nueva creación cinematográfica. ¿Eso es palabra de cineasta o no? Pues en cierta manera sí, es una idea que siempre tuve. Después de leer de muy joven algunas entrevistas a directores donde hablaban más de su técnica que de sus películas, dije, esto está bien interesante porque estoy aprendiendo. Entonces, cuando empecé a ir a festivales o tenía la oportunidad de encontrarme con algún cineasta, le hacía una entrevista sobre su técnica. Es una especie como de mis notas de clases, pero también para compartirlas con los alumnos y gente interesada. Entonces, es una manera, yo creo que de, pues, enriquecer la cultura cinematográfica de los que van a hacer cine, ¿no? O de los que aprecian el cine, empiezan a entender más allá de la mera historia o el mero tema, sino cómo está hecha la pieza. Esa fue como mi intención original. ¿Desde un inicio lo grababas? Sí, yo tenía una pequeña grabadora, no era una grabadora de hecho, ¿La era un camarita? iPod, Ujú. un iPod que le compré un micrófono y con eso grababa, ¿no? Ya después empecé a utilizar un iPad con una grabadora virtual y ya pues el teléfono celular es lo último. De hecho, cuidaba mucho las grabaciones, incluso cuando hice la entrevista a Béla Tarr, lo hice como con 3 micrófonos, pero yo sabía que alguno podía fallar, ¿no? Béla Tarr así como que se sacó un poco de onda y dijo, ¿por qué tantos micrófonos? Claro, si es para un audio, ¿no? Era una persona con un carácter fuerte, digamos, ¿no? Muy fuerte. Pero sí me funcionó utilizar 3 micrófonos y buenos sonidistas. Incluso a Benicio del Toro lo entrevisté en un estudio de sonido. Me lo encontré comiendo en Churubusco. Y yo, oye, pues vente, vamos a entrar aquí al estudio de sonido de Carlos Aguilar. Lo metimos en cabina y le hicimos la entrevista. Claro. No, si se puede tener una calidad mejor. Pues sí, aunque no era para emitirse en radio ni nada, ¿no? Oye, también este libro, Palabra de cineasta, reflexiones y testimonios sobre el quehacer cinematográfico, está muy vinculado a la revista de estudios cinematográficos con la que tú has colaborado desde hace muchos años. Sí, la primera salida que tuvieron las entrevistas fue publicar una en cada número. Como tenía bastantes, pues y la revista tenía como una publicación irregular. Sí, igual ya decisiones presupuestales de la UNAM y del gobierno y todo eso. Pero yo creo que era importante incluir ese tipo de reflexión en cada número. Y bueno, pues después se recopilaron las primeras entrevistas, sacó el primer volumen de entrevistas en un librito negro, que se agotó. Y pues de repente se suspendió la publicación de la revista por razones, en fin, de varios tipos, ¿no? Y entonces se fueron acumulando las entrevistas. Y pues finalmente el año pasado ya le dimos la última ajustada, las últimas correcciones, las últimas traducciones. De hecho, las últimas traducciones las hice yo personalmente, con ayuda de inteligencia artificial. O sea, entrevisté a Roberto Perpignani, le pedí que me hablara en italiano. Tomé un traductor del italiano y después otro y, en fin, fue un proceso medio complicadito, pero funcionó. Y ya volvemos una limpiada a todos los textos. Al editor se le ocurrió la idea de que también se incluyeran algunos trabajos teóricos sobre mi trabajo, un artículo que había publicado en un número de la revista sobre los sistemas de rodaje en el cine de ficción, que lo actualicé porque pues ya hay nuevos sistemas de rodaje, no solamente las entrevistas, sino un poco quién es el entrevistador, ¿no? Pues yo creo que se completa un volumen muy redondo, muy interesante. Grande, 400 páginas. Más de 467.
Además, desde la última página hay como información importante, tus colaboradores, la gente que ha estado cercana y bueno, todo el gran número de cineastas que incluyes, que son de distintas disciplinas. ¿Cómo estructuraron el libro propiamente? ¿Cómo lo fuiste imaginando y por qué decidiste esas disciplinas y no otras? Todo tiene que ver el señor Murphy. ¿Conoce al señor Murphy? La ley de Murphy, El señor Murphy definió a quienes lo entrevistaba. que había. Yo caía al festival, le preguntaba a gente, y algunos accedían, otros me los bloquearon, ¿no? De entrevistar a Lisandro Alonso, pero la empresa que lo trajo a México no me lo permitió. Traté de entrevistar a Pedro Costa, pero me dejó plantado. Y por otro lado, gente súper cálida y súper amable que pues me dieron como mucho tiempo, ¿no? Ahí está, no sé, Volker Schröndorff, por ejemplo, dijo, no, aquí en el festival no te puedo dar la entrevista, pero cáeme en tal rancho donde filmamos Viva María, creo, y allí platicamos, ¿no? Entonces ya me lancé ese rancho, nos Qué pusimos padre. ahora, o sea, había de todo tipo de gente. Entonces, como fue un poquito aleatorio la forma y casuística como se fueron dando las entrevistas, a veces me encontraba un fotógrafo, a veces me encontraba una productora, a veces me encontraba un editor, a veces un actor. Bueno, pues, ¿cómo los organizamos? Pues por Ujú. ramos, ¿sí? Por ramas, realizadores, documentalistas, cinefotógrafos, editores y actores. Y un poco pues por la cantidad, o sea, la gente que más invitan a festivales son realizadores, algunos actores. Pues muchos van con sus películas, pues esta cuestión de un poco festiva que permite esos encuentros. Ahora, cuando pedía la entrevista a través del festival, siempre dejaban al último. ¿Por qué? Porque les interesaba que los entrevistara prensa, ¿sí? Para sacar las notas y todo eso. Y yo no iba a sacar una nota, entonces quédate hasta el final. Media hora, ¿no? Córrele, córrele, córrele. Desarrollé un método de entrevista donde yo casi no hablo. ¿Por qué? Porque me interesa que la otra persona hable. Si yo hubiera tenido todo el tiempo del mundo, pues sí, empiezo más una conversación que una entrevista, ¿no? Pero pues de esa manera yo creo que salió pues material muy utilizable, muy importante y lo que es clave, que no es perecedero, ¿sí? Yo digo que muchas veces pues la nota periodística es perecedera, ¿no? Pasa la película, pasa el momento y se olvida, ¿no? Mm. Pero un libro con entrevistas sobre técnica yo creo que va a quedar. Y sobre todo porque pues ya algunos de estos personajes que ya fallecieron, El propio Belatar que mencionabas, relatar, muy recientemente. Harun Farokhi también ya. Bueno, ese ya tiene más tiempo, sí. Lo que me resulta muy interesante de tu libro, Juan Mora Catlet, es que Palabra de cineasta incluye también tu propia experiencia como cineasta, que has además cubierto distintas áreas, o sea, eres director, eres escritor, editor, documentalista, productor. Entonces, yo creo que desde ese lugar, pues sí es interesante conversar con otros cineastas, con otros pares, como dirían, y muchos de los cineastas que veo que tienes en el libro son también autores, porque no hay como propiamente un capítulo para escritores. Pues es que a los escritores no los invitan a los festivales. Y muchos cineastas son escritores. Sí, por eso también siempre Lo de Cuarón es muy interesante, lo de Alfonso Cuarón. ¿Cómo, cómo escribes el guión? ¿Cómo preparas la película? ¿Cómo trabajas con producción? ¿Cómo trabajas con tus colaboradores, con fotógrafos, con los actores, con los editores? ¿Cómo es la edición? ¿Cómo es la música? Entonces, mira, como si el proceso de producción. A veces la media hora no alcanzaba, ¿sí? Y nos quedábamos, yo qué sé, hablando un poco de sonido, un poco de cualquier cosa. Y lo que era muy interesante es que yo les pedía que pusieran ejemplos de sus películas. Sin no hablar de tal película, sino En general. una situación con un actor, una situación con el fotógrafo, un momento de crisis de climático o algo así. Porque son las cosas que como en mi trabajo como director son con los que me encuentro. Fotógrafos que tienen su propio capacidad, gran capacidad creativa. Yo no voy a poner así al fotógrafo lo que tiene que hacer. No es mi ramo. Sé fotografía, pero no es mi ramo. Dejar que la gente colabore, ¿no? Eso es muy interesante. Eso lo aprendí de un libro de Kieslowski, sobre Kieslowski se llama, es un precioso libro. Entonces sí, él va hablando un poco de casi cada película. Y cuando habla, por ejemplo, del Decálogo, dice que uno de los capítulos, la actriz le dijo, oye, a este capítulo le falta una historia de amor. Y él revisó el capítulo y dijo, sí, tienes razón, y refilmó con historia de amor. Qué maravilla. ¿Sí? O sea, aceptar las sugerencias de los colaboradores porque son gente creativa. Entonces, ese tipo de experiencias me interesaba mucho saber, porque no hay un método de trabajo en el arte, ¿no? Hay quizá algunos lineamientos que tienen que ver con la
técnica, el estado de la técnica. Ahorita estamos con un cine digital, estamos con elementos de inteligencia artificial. Es muy distinto al cine analógico. Ahorita lo que en el cine analógico era imposible de hacer es facilísimo de hacer. Y de hecho, en la ENAC comenzamos, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, donde doy clase, comenzamos con un estudio de producción virtual para entender esas nuevas tecnologías, ¿sí? La pantalla, el muro LED, que es un sustituto de lo que era antes la pantalla verde, donde se incrustaba el fondo, o antes se proyectaba el fondo. Regresamos a la época de la proyección del fondo, pero es un fondo tridimensional que lo puedes mover. Entonces, en lugar de mover la cámara y buscar angulaciones, mueves el fondo y giras un poco a los actores, lo cual soluciona mucho gasto de tiempo. Entonces, ese tiempo que antes tardabas en mover la cámara, mover la iluminación, pues lo dedicas a sacar más trabajo creativo. Con esa experiencia propia, las conversaciones eran como muy amenas y muy sueltas. Porque cuando hablan con un periodista, el periodista realmente no conoce el oficio. Entonces, hace ciertas preguntas. Pero cuando el que entrevista conoce el oficio, se hace como una especie de química muy agradable. Yo recuerdo a alguno que estaba entrevistando, era Elia Suleimán. Los organizadores del festival decían, ya, córtale, ya, córtale. Y él seguía. Fue muy agradable. O con Jorge Sanjines. Él no lo conoció en un festival, me invitaron a mí a un festival a Bolivia y aproveché para buscarlo, que además su hijo era el organizó el festival, me dieron permiso de entrevistarlo porque era muy difícil llegar a él. Yo creo que fue una plática muy interesante porque como hace un tiempo que no hace cine, y hizo una producción súper importante en su momento. Claro, darle voz al cine indígena, a la comunidad indígena, no se veía. Sí, y esta idea que tenía él de filmar planos secuencias, está dejando con no actores. ¿Cuántos planos secuencia necesito para hacer un largometraje? Con cámaras que no soportaban rollos muy largos. Sí, era un trabajo, yo creo que muy interesante de puesta en escena y de edición, ¿no? Sí, así todo lo opuesto de Bélatar, esos planos secuencia de 10 minutos. Preciosos. Sí, es otro mundo, ¿no? Entonces yo creo que esos contrastes en las metodologías de distintos artistas del cine es muy interesante, porque yo creo que le abre la cabeza también a los estudiantes. Al estudiante y al espectador que quiere ver más allá Sí, del espectador común, ¿no? Sino que tiene más curiosidad. Entonces yo creo que este libro le va a dar a conocer a muchos cineastas que tal vez no conozca, muchos ya los conocerá, pero sí hay nombres que aunque uno esté muy cercana a la experiencia, pues tampoco los conoce. Entre los 26 cineastas que dan su testimonio en el libro de Juan Mora Catlett, Palabra de cineasta, se encuentran directores como Alfonso Cuarón, Arthur Penn, Carlos Reigadas, Werner Herzog, Elia Suleiman y Agnieszka Holland, entre otros. También, entre los cinefotógrafos, se encuentran Alexis Abe y Alejandro Cantú, editoras como Julián Lorenz y actores como Benicio del Toro. Cada uno de estos cineastas hacen su propia reflexión acerca de su experiencia en el quehacer cinematográfico. También se incluye la experiencia del autor del libro, Palabra de cineasta, Juan Mora Catlett. Me dio mucho gusto ver y leeré con mucha curiosidad también, es lo que tienes con Juliane Lorenz, la editora fundamentalmente de Fassbinder, ¿no? Conocida como... Sí, fue interesante porque ella es como la curadora de la obra de Fassbinder. Sí, pues la presidenta de la fundación y todo esto, ¿no? Director. Entonces tiene información privilegiada, pues de casualidad cayó por acá, entonces vamos a hacerlo. También entrevistas sobre el cine de tercera dimensión, que es una moda que viene y va, viene y va, viene y va. Que ahí me enteré que las primeras películas consideradas en tercera dimensión las hizo Georges Méliès, porque cuando se dio cuenta que le piratean las películas de Estados Unidos, se dio a filmarlas con 2 cámaras y las pegó una junto a la otra. Trajeron las copias de las 2 cámaras y armaron una proyección en 3D de una película de Méliès, ¿no? Entonces, hay como que te enteras de muchas cosas muy interesantes que no están en libros de cine, que no están en ningún lado. Es una visión muy internacional porque no es que se ponga un foco especial en el cine mexicano, por ejemplo. Sí, o en el cine norteamericano,
puramente europeo. Digamos, quizá hay allí, además del cine de lo que era el bloque socialista también, que tengo dos visiones ahí interesantes, la de Agnieszka Holland, que fue mi compañera en la Escuela de Cine de Praga, y la de Viera Gitilova, que Las dos geniales. ya falleció. Tuve la oportunidad porque estaba yo en Praga y fui a la escuela de cine con un amigo y Viera Gitilova era la directora de la cátedra de dirección o algo así. Accedió a darnos la entrevista, bajamos a la cafetería que hay abajo de la escuela y allí le hicimos. O sea, como que yo andaba siempre con las antenas acá Sí, y en el caso de Holland, de Agnieszka, es muy interesante su reflexión y creo que para los estudiantes de cine es básica. Hay que hacer las películas que más quieras, que sientas la necesidad, que sea imposible no hacerlas. Y por eso una persona que ha trabajado en todo, ha trabajado en Hollywood, ha trabajado en series, estudió en el antiguo campo socialista, ha trabajado en Europa, en Francia, ha dirigido a Leonardo DiCaprio. Digo, es alguien que conoce realmente la industria a todos sus niveles. Y además con un compromiso social muy valioso. Frontera Verde es de lo más actual y bueno, en general. Película muy dura, ¿eh? Muy dura, pero muy actual. A mí me gustó la de los huesos. Oye, este Película. libro, Palabra de Cineasta, ya está en las librerías. Ya está en las librerías, estamos esperando hacer unas presentaciones, probablemente Cineteca Nacional, en la misma UNAM. Voy a tener una plática en TV UNAM. Una exalumna mía de Tijuana me pidió que hiciéramos una presentación en la Feria del Libro de Tijuana. En fin, están surgiendo bastantes posibilidades. Entonces, Claro, en los festivales de cine, ¿no? Viene Guadalajara, y vamos a ver si podemos. Morelia, a ver a dónde Guanajuato, en fin. Yo creo que sí es un libro que a los que les gusta el cine lo van a valorar y lo van a disfrutar mucho. Además, siendo publicado por la UNAM, supongo yo no es un libro caro. Digo No, supongo porque como a mí me lo mandaron, muchas gracias, no, la UNAM no hace negocio con sus publicaciones. las publicaciones. Pues, la pueden comprar incluso en la misma UNAM, la Escuela de Cine. Y esperemos pues que se distribuya y que perdure, ¿sí? Claro, va a perdurar. Y habrá manera de que cuando ya sea la primera presentación o cuando empiecen a darse, pues nos avises para avisar a la gente de cine Con mucho gusto. y que acuda y que te escuche y que sepa más de lo que es palabra de cineasta. De acuerdo. Palabra de cineasta a través de palabras de cineastas o de cinéfilos o de gente que está fascinada con el medio. Claro que sí. Pues muchas felicidades, Muchas Juan gracias. Mora, por seguir haciendo cine de distintas maneras. Gracias a ti por la entrevista. Si quieren enriquecer su experiencia cinéfila, acérquense a Palabra de Cineasta, Reflexiones y Testimonios, un libro de Juan Mora Catlett y una publicación de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, UNAM. Para Gente de Cine, Gabriel Rodríguez. Entren en contacto con Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM. Por redes en Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Estaremos atentas a sus saludos, a sus propuestas y comentarios sobre el cine que han visto, que quieren ver o que quisieran hacer. Pidan sus pases dobles para ir a algunas de sus salas. Revisen la cartelera, el interesante programa de mano y elijan la película y función en www.cinetecanacional.net. La aclamada documentalista Tricia Siff presenta su más reciente largometraje Jerry Adams, un hombre de Belle Murphy, 60 años de activismo. La obra se aleja del formato biográfico convencional y se convierte en una charla íntima y profunda con una de las figuras más controvertidas y determinantes de la historia moderna de Irlanda, Jerry Adams. Un retrato íntimo de Jerry Adams, el líder republicano irlandés que pasó de ser considerado un enemigo del Estado a uno de los artífices de la paz en Irlanda del Norte. Encarcelado, censurado y herido, Adams desafió a los medios y a las autoridades británicas mientras guiaba a su pueblo, que llevaba décadas en conflicto, hacia el histórico acuerdo del Viernes Santo, un pacto que puso fin a 30 años del conflicto armado, los problemas, en Irlanda del Norte. Estableció un gobierno de poder compartido entre unionistas y nacionalistas. Reconoció la doble identidad, británica e irlandesa, de sus habitantes y fomentó el desarme paramilitar.
Jerry Adams es, para algunos, un pacificador y arquitecto de la política contemporánea. Para otros, una figura vinculada irremediablemente a un pasado violento. Tricia Ziff, la directora de este documental, camina por la delgada línea entre estas percepciones, regresando a las raíces de Adams en el barrio obrero de Ballymurphy, en Belfast, a través de conversaciones profundas y material de archivo inédito. El documental cuestiona cómo un hombre proveniente de un entorno tan turbulento llegó a transformar el curso de una nación. Escuchamos a Tricia Ziff, que entre otros temas nos habla del significado de Jerry Adams para ella. Pero Adams es excepcional. Yo tengo mucho tiempo por él. Es un líder. Él refleja mucho en su vida y él tiene la habilidad de cambiar sus ideas y ayuda su movimiento para mover adelante y cambio en actitudes muy progresivas. Por ejemplo, cuando yo viví en Irlanda en los 80s, el movimiento de Adams tuvo una actitud no mal, pero no fuerte en soporte de gente gay, gente trans y los derechos de mujeres en relación de aborto, ¿no? Entonces, en los medios de los 80s, estas actitudes cambió y yo creo que estas actitudes cambió en sincretismo con en paralelo para Adams también. En los 90s, en 2000, es absolutamente claro la posición de su partido de soporte los derechos de grupos de gente. Entonces, él tiene la posibilidad de reflejar, de cambiar sus ideas. En es una cosa, yo tengo mucho respeto por no solo en cosas, para en relación de pensar en la otro lado, la otra gente quiere continuar la relación con Gran Bretaña y son muy derechos, sus políticos son muy derechos de esta gente, pero Adams es abierto de escuchar y participar en diálogos con ellos. Es parte del acuerdo Viernes de la Santo, pero es una persona abierta y también es un líder. Y finalmente, tú piensas de otros líderes que quieren continuar en poder. Adams decide después de años para jubilarse su posición y hoy los líderes norte y sur en Irlanda son mujeres de una generación más joven, mucho más joven. Michelle O'Neill es la líder de la partida en el norte de Irlanda. Ella tuvo una hija cuando es 15 años sola. Entonces es muy especial para una mujer que tuvo esta historia en su vida de una madre sola cuando está casi niña. Hoy es la voz y el líder de la gente. Para mí, estas cosas son importantes para también. Yo tengo mucho respeto con ellos. Siempre tiene la habilidad de cambio y es parte de la futura, no solo en Irlanda, pero en todos los lugares, la habilidad para escuchar y cambiar sus ideas. El documental abarca la historia de lucha de Jerry Adams, incluyendo ese año tan convulso a nivel mundial que fue 1968. No solo por Mayo Rojo en Francia, las protestas en contra de la guerra en Vietnam en Estados Unidos o el movimiento estudiantil acá en México. Todo movimiento social parecía unirse en ese entonces, y para Adams era el año del comienzo de su propio despertar social. Y esa conexión a nivel mundial, Tricia la quiso reflejar también en este documental, con material de archivo de todos los movimientos sociales que se dieron en 1968, y también la relación de Jerry Adams con México. Es correcto, importante tu comentario en relación de la importancia de 68. Ojalá
en la próxima años es una otra versión hoy, porque necesito, ¿no? Pero Adams visitó México en 2002. Tuvo un encuentro con las familias de Tlatelolco en este momento. También es la época de los zapatistas también. En él habla con el obispo de Chiapas en este momento y está en contacto con la gente en la jornada, el editor de jornada y también con Cárdenas. Habla mucho de lo que pasó, que aprender las lecciones de que pasó en Irlanda durante el proceso de paz para las negociaciones. Entonces, él entiende la importancia para la gente aquí de 68 y también otro momento muy importante es que pasó en Estados Unidos también. Entonces, hay muchos momentos al mismo tiempo. Es importante para el movimiento de 68 en Irlanda. En Irlanda, el movimiento, sí, en las primeras semanas es estudiantes que marchan de Belfast a Derry en el encuentro, el fuerza de la policía en este momento muy, muy violente. Y then otra gente participa en el movimiento, crece muy, muy rápido, de gente joven, adultos, gente grande también, porque en este momento en Irlanda hay dos cosas. Hay gerrymandering que mueve las fronteras en relación de votar, exactamente que pasa ahorita en Estados Unidos con Trump, y también católicos solo tuvo el votar, un voto cada casa, no cada adulto. Entonces, ¿por qué la gente católica estaba pobre? Familias largas viven en chicas casas con muchos adultos y gente tuvo en este momento muchos niños también. Entonces, posiblemente hay cada casa la posibilidad de 7, 10 gente tuvo la habilidad de votar, pero solo un voto cada casa en estas comunidades. Este movimiento es para una vota cada persona después de 18 años. Esta es la razón para el movimiento específicamente en Irlanda. Es igualdad, es una diferente versión de igualdad, ¿no? De qué pasa aquí en relación de los olímpicos y Tlatelolco. Es diferente, pero la rebelión en una forma es la represión, es la cosa similar. Hablar de Gerry Adams es adentrarse a uno de los capítulos más complejos y divisivos de Irlanda del Norte. Para entender por qué es una figura fundamental, hay que mirar más allá del traje del político y observar al hombre de Ballymurphy, que surgió de los barrios obreros de Belfast. Gerry Adams no nació en el poder, nació en la resistencia. Ballymurphy, su barrio, fue el epicentro de la discriminación contra los católicos y de la violenta respuesta del Estado británico en los años 70. Y a pesar de la importancia que tiene un personaje como Gerry Adams, como toda producción mexicana, fue algo complicada. Porque sí, este documental es una coproducción nacional que llevó más de 5 años realizarlo. Uno de los puntos que más le interesa a Trisha Schiff es que la gente conozca esta historia, una que a decir verdad no es tan conocida acá en el país. En total 7 años, pero en la media de los 7 años estaba la pandemia. Estaba un momento de casi 2 años cuando no filma. Somos en contacto y es un momento para mí para buscar dinero porque esta película está completamente independiente, solo recibe F-Cine para distribución, no para producción. Dos lugares que ayudan a nosotros para producción estaba UNAM con Film Island, un poco para desarrollo, para nada más. Todo el otro es gente dame $1,000 aquí, $1,000 allá para ayuda, para rodaje. Pero la mayoría, la película es mexicana, es una cosa. ¿Y por qué yo tengo de trabajo aquí con gente, mis cinematógrafos, editor, todo? Yo trabajo con la misma gente todo el tiempo. Ellos trabajan para casi nada, para ayudarme, porque ellos creen en este proyecto.
todo el tiempo yo leía qué pasa en Irlanda, todo el tiempo. Yo sabía menos durante el proceso de paz, de la parte antes. A mí yo sabía la agresión del militar británico. Yo sabía qué pasa. Yo estaba un activista en 80. So, la época de las 70s, de 80s, yo no tuve experiencia solo en relación de leer y vi fotos. El parte del proceso de paz estaba más difícil para saber los detalles y también para la película, porque en realidad es una época de gente hablar, estaba en citas, es la coordinación de citas en Londres, citas en Belfast, en Dublín, no es visible, no es visual. So, es muy difícil para hablar esta historia larga, es muy importante, pero es una de las cosas difíciles para mí en la película, porque obvio necesito incluir, pero es completamente no visual en comparación de los años antes, que son causa mucha emoción y todo, ¿no? Yo no tuve la experiencia de las 70s, pero son años muy duros, muy duros. Yo pienso para una audiencia mexicana, toda esta época es una sorpresa, ¿no? Es diferente, es porque no es parte de la historia de Inglaterra, la imagen de los británicos. So, es un shock para mucha gente. A través de material de archivo fotográfico e iconográfico, así como de conversaciones directas con Gerry Adams, que revelan su faceta más humana y reflexiva, la mirada de Sif, conocida por su sensibilidad hacia la memoria y la identidad, aporta una capa de análisis que trasciende la noticia política con este documental. Un trabajo que, como ya mencionamos, no ha sido sencillo. La verdad es que la edición y el montaje es por demás exquisito, en el sentido en que la historia se complementa con todas estas imágenes que hay en ella. No solo es Gerry Adams hablando de su historia, es él contando los sucesos acompañado de fotos y videos que revelan varias cosas, entre ellas el papel de las mujeres en esta lucha. La primera cosa es, estamos en la cuarta edición, 8 meses. Para un documental, por ejemplo, con F-Cine, es mucho tiempo para dinero. Y estaba mucho tiempo para nosotros, menos el dinero. Es el soporte de Pixel y la gente de Post ayuda a nosotros y da espacio y tiempo y Post libre. Es mucho tiempo porque necesito organizar la historia con la voz de Gerry, y hay mucho más horas, es en la final versión de la película también, muchísimo más. Yo pienso en un momento de posiblemente producir un libro con los textos de todo por estudiantes, porque es interesante, y para decidir cuál es importante para incluir y no. Obvio, es una decisión muy grande. Mi editor estaba Jorge Márquez y yo trabajo con Jorge en Whitkin y también en Oaxaca, California. Es la tercera vez nosotros trabajamos juntos. Y ahorita él trabaja conmigo en mi última película que estaba en Post ahorita. En la primera parte nosotros incluir entrevistas con otra gente, especialmente las voces de mujeres, porque para mí, para solo incluir su voz, está problemático, porque el rollo de mujeres durante la lucha es increíble, importante. I mean, no es posible sin el soporte de las mujeres activistas. En sí, tú vi las fotos en la película de la IRA. Muchas de las fotos de ellos son mujeres y también mujeres en las calles, en Derry, también en el techo con el cóctel Molotov. Es una mujer. Y yo busco este tipo de fotos, en el fin, yo no incluyo las voces de los activistas mujeres, pero imágenes. Y también en las calles, increíble este momento de archivo
Y Jerry dice a mí en una entrevista, ese archivo, Trisha, muy fuerte, increíble, son ríos de mujeres. So yo busca para finalmente yo encuentro las imágenes del recuerdo. Entonces, para incluir este tipo de cosas en la edición, no es fácil. Estaba aquí en México la edición y yo busco material de diferentes archivos obvios de CNN, de Reuters, pero más de esto yo busco material de gente amateur en Irlanda y fotos fijas de diferentes fotógrafos. Y un fotógrafo en París se llama Gerard Halley y no es profesional. Ahorita él trabaja en los sistemas de trenes en Europa, pero él da a mí su disco duro. En su disco duro son 4,000 fotos de las 70s. Y él dice, Trisha, es un regalo, es para ti, esta peli es importante. Y en el fin nosotros usamos casi 60 fotos de Gerard, pero en total, en clips de la película, son 600 con imágenes o archivo video. Y para la edición y postproducción está muy complicado, pero en el fin es el trabajo, yo pienso, increíble de este equipo aquí de Pixel, de Daniel Sametz, mi postproductor, y también, obvio, Jorge. Jerry Adams ya estrenó, y Trisha ha logrado platicar con el público que ha visto el documental. Ella está interesada en conocer su opinión, ya que en los tiempos tan convulsos que vivimos hoy día, en el pasado parece que siempre existe de una u otra forma alguna respuesta que nos ayude en el presente. La premiere de la película en Cineteca estaba sábado y cuando sale la sala, mucha gente dice a mí la misma, más o menos el mismo comentario. Él dice, wow, qué importante es esta película por este momento, porque él oferta a nosotros esperanza, de paz es posible. Una mujer estaba allá que está un profesor en Oregon que escribe un libro ahorita de Elena Poniatowska. Y ella dice a mí, yo pienso todo el movimiento de estudiantes necesito ver esta película, porque él aprende mucho de qué pasó en Irlanda. No es fácil, es muchos años también, no es en una noche un cambio. Pero yo pienso el mensaje de la película, especialmente para situaciones de colonialismo, de Gaza, de Palestina, es un obvio comparación, porque en el fin, ¿qué pasó en Palestina? Es absolutamente los resultados de los británicos en 1936. Y el mismo general de los soldados británicos está en Jerusalén. ¿Dónde estaba él antes? En Dublín. Entonces, los británicos usan su primera colonia para aprender un sistema de división y control y usa en todas otras partes del mundo. Entonces, ahorita es el otro lado. Nosotros la posibilidad, estaba paz en Irlanda y usa este ejemplo en diferentes partes del mundo también. Sur de África está un otro ejemplo. Ok, no es perfecto, absolutamente no. Para mi generación, yo recuerdo cuando Mandela sale del cárcel para Denis el líder, cosas son posibles cuando la gente quiere, cuando es momentos que pensar es imposible, es cambio, then eventualmente existe una otra realidad. Entonces yo pienso, este es el mensaje de la película. Necesito continuar los movimientos, las No Kings, los movimientos contra el racismo, la marcha el otro día en Londres, las próximas elecciones y presión en diferentes formas contra Israel para cambios. Este es esencial y la posibilidad de cambios
Una otra persona yo pensaba es increíble en este momento es Patti Smith. Y Patti Smith dice, sí, para la gente que no tiene la habilidad de dar marchas, hay diferentes tipos de cosas es posible. Es muy importante. Contigo, este programa es una otra posibilidad para cambio. Es todas estas cosas, chico y grande, para en el fin, nosotros o la próxima generación tiene la posibilidad de vivir en un mejor mundo de ahorita, porque es peor, es terrible, cada día. Hola, espero después escuchar esta conversación. Ustedes quieren ver la película. Es estreno en México, en diferentes partes de la República, en cines culturales en este momento, en las próximas semanas. Entonces, para más información, va a la página de Artegios. Artegios es mi distribuidor aquí y en su página de web, de red, es la cartelera y con los tiempos y cuándo es la película. Y ojalá ustedes visitar los cines y ver la película y sale con inspiración para toda la futura de nosotros. Definitivamente no se pueden perder Jerry Adams, documental de Trisha Siff. Es una historia con un gran valor y muy necesaria de conocer hoy día. Y como siempre les decimos, búsquenla y mejor aún encuentren Jerry Adams, un hombre de Bell y Murphy, 60 años de activismo. Deseamos que nos sigan acompañando los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Gente de Cine de Radio Educación 96.5 FM. Gracias por su cercanía e interés en comunicarse con nosotras. También por aceptar las sugerencias que les damos para ir al cine y a distintos eventos y actividades cinematográficas. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Elena Reina, Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer. Les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche. En Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana, en León, en San Miguel de Allende y en Guanajuato Capital. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Unión Radio de Durango nos sintonizan también en Durango Capital y en www.unionradiomx.com. Entren también en www.radioiberoleón.com y en Concepto Radial del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, www.conceptoradial.com. Nos escuchamos la próxima semana en otro feliz encuentro para ver, disfrutar y aprender a través del cine y sus películas en Gente de Cine, miércoles de 5 a 6 de la tarde, 96.5 FM. Es Radio Educación. Escritores, Realizadores, actrices, actores, productores, editores. público cinéfilo. Todos somos Gente de Cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.